ha establecido un orden dentro de su iglesia. Dios requiere que en una iglesia haya un pastor. Dios requiere que haya un líder. Pablo escribió en la carta a Timoteo, en la primera carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, el apóstol Pablo mandó a Timoteo a que se quedara como pastor en Éfeso. Pablo ordenó a Timoteo. Pablo fue el maestro de Timoteo. Él enseñó muchas cosas a Timoteo. Y luego Pablo lo dejó encargado como ministro en la iglesia de Éfeso. ¿Y sabe por qué hizo esto Pablo? Bueno, porque había ciertas cosas ahí en la iglesia de Éfeso, una iglesia que el apóstol Pablo había comenzado, una iglesia que el apóstol Pablo había plantado. Él había empezado ahí en ese lugar, en Éfeso, predicando la palabra. Las personas se habían convertido, la iglesia había crecido y Pablo siguió ministrando. Pero llegó un momento en la iglesia de Éfeso que, a causa de los judaizantes, así se le llamaba a las personas que introducían, los judíos que introducían el legalismo judío a los gentiles, empezaban a distorsionar la doctrina que el apóstol Pablo había enseñado. Dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo del 13 en adelante, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que agarran disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Sabe? Había un problema de Éfeso, había una enseñanza falsa que se estaba empezando a difundir en Éfeso a causa de los judaizantes, que eran personas que le decían a los cristianos o a los gentiles: ok, tú ya eres salvo, tú ya recibiste al Señor como tu Salvador, tú ya te convertiste. Bueno, ahora necesitas hacer esto. Ahora necesitas empezar a guardar la ley. Ahora necesitas circuncidarte. Y sabe, era una doctrina que Pablo no había enseñado a los gentiles, una doctrina distinta. Y por eso Pablo encarga ahí a Timoteo. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Sabe qué? Se estaba propagando una doctrina distinta, una doctrina anticristiana, que no convenía y que no era la doctrina que el apóstol Pablo había enseñado. Por lo tanto, Pablo encarga a Timoteo que se quedara como pastor. O sea, necesitaban un líder ahí, una persona apta para enseñar. Y bueno, el apóstol Pablo dejó ahí una persona apta, que era Timoteo. En esta tarde hicimos un concilio con unos pastores, con el hermano Berardo, con el hermano Carlos, para examinar al hermano Noé a petición de la iglesia, para poderlo ordenar al ministerio, para que el hermano Noé pudiese bautizar. El bautismo tiene que ser ministrado por un ministro ordenado. La Santa Cena debe ser ministrada por un ministro ordenado. El matrimonio debe ser ministrado por un ministro ordenado. Y bueno, esta iglesia no tenía un pastor ordenado hasta el día de hoy. Y bueno, el hermano Noé fue examinado y fue encontrado apto para el ministerio según la doctrina y según las Sagradas Escrituras. Y en esta tarde, en esta noche,
Vamos a presentar a nuestro hermano Noé. Vamos a entregarle su certificado de ordenación. Voy a pedir al hermano Noé que pase al frente y pase también su familia, su esposa y sus hijos. Estuvimos examinando al hermano Noé, a mis hermanos y yo, y encontramos que el hermano Noé cumple los requisitos de la doctrina bautista y conoce la palabra del Señor y tiene un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Y por lo tanto vamos a ordenarlo al ministerio. Voy a pedir a mis hermanos pastores y mis hermanos diáconos, si hay algún diácono aquí también, vamos a orar por nuestro hermano, vamos a poner las manos sobre él. Voy a pedir a nuestro hermano Noé, se va a poner de rodillas. Voy a pedir a mis hermanos que pasen. Y cada uno va a pasar y orar por su hermano. Voy a pedir a su familia que se acerque y toquen a su padre. Voy a empezar de allá para acá. Gracias, Señor, para que seamos un poco, para que seamos preparados, gracias por estar con tu familia, con toda tu familia, úsalo para tu honra y tu gloria. Esta noche te lo ponemos en tus manos para que tú ores para tu honra y tu gloria, Padre, y para tu familia aquí en la iglesia, que sea un buen testimonio para los hermanos. En nombre de Dios te ruego por la familia, por los hijos, que están dispuestos a ayudarle, a cooperar con él, a servirte a ti también, Señor. Gracias, te doy en el nombre de Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor mi Dios, gracias Padre por permitirnos, Señor, en este momento, Señor, estar con este gozo delante de su presencia, Señor, para ver este momento, Señor, en el cual nuestro hermano es ordenado como pastor de este lugar, Padre. Ponemos en sus manos, Señor, y oramos todos mis hermanos, todo el pueblo cristiano, Señor, para que este hermano, Señor, tenga el valor, Señor, de seguir adelante día con día, Señor, a pesar de las luchas y los problemas, Padre. Sabemos que usted va a estar con él, Dios. Bendiga, Señor, hermano Noé, a su familia, Señor, y a todos los miembros de esta iglesia, Padre. Ponemos en sus manos, en el precioso y divino nombre de mi Cristo Jesús. Amén. Damos gracias, Señor, en estos momentos, Señor, que nos da para estar aquí con los hermanos, oh Dios, en este lugar. Le rogamos, oh Dios, su bendición especial para el hermano Noé, Señor, que usted obre en él, Señor, que usted le ayude, usted siempre con él, como ha estado hasta el día de hoy, con él y con todos sus hijos, todos los que trabajan en su obra, Dios. Bendíguele a él, Señor, ayúdele en todos los problemas que hay, que vengan, Señor. Usted socórrele. En sus manos le ponemos con su esposa y sus hijos, oh Dios, para que ellos también sean obedientes a lo que les enseñe, Señor. En sus manos, oh Dios, lo ponemos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, Espíritu Santo, como agradecido por darnos un buen pastor, Señor, que ha sido un buen día para la congregación de esta iglesia, Padre Santo. Yo te pido, Señor, esta noche que tú le sigas dando tu sabiduría, Padre Santo, que sepa guiarnos en el buen camino, Señor, que siga siendo de gran bendición para toda la congregación, Padre. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, a esta hora. Yo te pido por mi hermano Noé, Padre bendito,
que tú, Señor, les des de lo mejor de ti, Padre. Úngelo, Señor, con lo mejor de ti, Padre bendito. Úsalo, Padre, en tu obra, en tu ministerio, Padre. Dale sabiduría, entendimiento, Señor, para que él pueda ser un buen líder, Padre, para que pueda ser un ministro, que predique tu verdad, Padre bendito. Te pido, Señor, que tú bendigas a su familia, Señor. Cúbrela, Señor, con tu manto poderoso, Señor. Aparta, Señor, los dardos del enemigo que van a venir a su vida, Señor, que lo van a querer amedrentar, que lo van a querer desviar, Padre bendito, que lo van a querer hacer flaquear, Señor, que lo van a querer hacer regresar, Padre bendito. Yo te pido, Señor, por él, que tú le fortalezcas, Padre. Dale a tu Santo Espíritu, Señor, para que proclame tu verdad, Señor, que sea un proclamador de tu verdad, de tu evangelio, Padre bendito, que siga, Señor, sirviéndote, Padre bendito. Y te pido, Señor, que tú lo uses grandemente, Señor, como lo has hecho hasta ahora, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido todas estas cosas. Amén. Amén. Una de las cosas, o una de sus utensilios, si se le pudiera llamar así, aunque es mucho más que eso, que el hermano Noé va a necesitar para el ministerio, es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Y estamos haciendo entrega de la Biblia, de la palabra de Dios, para que Él use esta palabra para lo que fue escrita, que es llevar el Evangelio, compartir el Evangelio. Esa es cumplir la gran comisión. Aquí tenemos el certificado de ordenación. Dice lo siguiente, lo voy a leer, ya que no alcanzo a leerlo. Nosotros, los firmantes de este documento, certificamos que basados en la recomendación y petición de la Iglesia Bautista Casa del Nuevo Testamento de Matamoros, Tamaulipas, la cual ha tenido amplia y suficiente oportunidad para juzgar sus dones, y después de haber sido examinado por nosotros en cuanto a su experiencia cristiana, a su llamamiento al ministerio y a sus convicciones doctrinales, que Noé Herberto Sánchez fue solemne y públicamente separado y ordenado con imposición de manos al ministerio del Evangelio, por orden y autorización de la Iglesia Bautista Casa del Nuevo Testamento, Matamoros, Tamaulipas, el día 19 de enero del 2014. Los firmantes, su servidor, el hermano Everardo Ramos y el hermano Carlos Narváez. Voy a pedir a la congregación que pasen a saludar y a felicitar a su pastor.
siervo, le va a tocar escuchar. Así como Timoteo recibió cartas del apóstol Pablo escribiéndole, ¿sabe? A mí me gusta mucho cómo Timoteo escribe a Pablo. Perdón, Pablo escribe a Timoteo. Me gusta mucho cómo Pablo está enseñando, está adiestrando a Timoteo y le está dando, vamos a decir, una enseñanza, a pesar de que estaba lejos. Pablo estaba al pendiente de lo que estaba pasando en Éfeso. Pablo estaba al pendiente de aquel ministro, o de aquel joven ministro que había dejado allá en Éfeso, y él escribe. Y en esta tarde quiero leer un pasaje de ahí. Participasen de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Permítame orar. Padre bendito que estás a los cielos, Señor, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me has dado de estar aquí, Padre. Gracias, Señor, porque tú has usado, Padre, tú has escogido, tú has llamado, Señor, a mi hermano Noé al ministerio, Padre. Yo te pido, Señor, que tú lo uses en tu ministerio, Padre bendito, que tu Padre le dé sabiduría y entendimiento para saber dirigir a tu pueblo, Señor. Y también, Señor, yo te pido sabiduría y palabras, Señor, para hablar tu verdad. Te pido que tú pongas las palabras, Señor, que este pueblo necesita escuchar. Pon las palabras en mi boca, Señor, palabras que alienten, palabras, Señor, que muevan, Señor, a las personas a hacer lo que tú quieres, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Pablo escribe a un lado. Muchos apostatarán de la fe. Pablo estaba escribiendo a Timoteo, advirtiéndole de lo que había de pasar y de lo que ahorita todavía estamos viendo. Muchos están dejando la fe verdadera. Muchos están alejándose de la palabra de Dios. Muchos están siguiendo evangelios distintos. Pablo dijo en Gálatas capítulo 1 versículo 8, dijo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio distinto, evangelio centrado en el hombre y no en el Señor. Porque sabes, si pensamos que solamente con el hecho de ser positivo me va a ir bien, si solamente con el hecho de pensar que yo tengo el poder para cambiar las cosas, entonces, ¿para qué necesito a Dios? Eso es lo que estás introduciendo a la mente de la persona cuando le dices eso. Si le dices a una persona, solamente sé positivo y todo te va a... Tenía que ser con el consentimiento de él. Este hombre tenía ese punto y tenía a las personas completamente bajo su dominio. Déjeme decirle, no sé si usted lo supo, eso fue ya hace muchos años. Yo creo que muchos tal vez no se acuerdan de eso. Que tuvo que intervenir el ejército y muchas personas murieron a causa de un falso maestro, a causa de alguien que enseñó una mentira y no solamente se perdió a sí mismo, sino que también echó a perder la vida de muchas personas por enseñar una mala doctrina, por enseñar una doctrina de hombres. Y por eso Pablo exhorta a Timoteo a mantener una buena doctrina. Y como miembros del cuerpo de Cristo, como ministros del Evangelio también, nosotros tenemos que buscar tener una buena doctrina acorde a la palabra de Dios, acorde a las sanas escrituras. Por eso dice
el apóstol Pablo aquí en el versículo 6, de donde quiero centrar en la palabra de este día, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro del Evangelio, nutrido con las palabras de la fe y de la buena conciencia, de la buena doctrina que has seguido. Pablo dice: esas cosas no son buenas. Esas cosas que aquellos están enseñando, esa falsa doctrina, esa no es doctrina buena, es doctrina de hombres. Tienes que apartarte de ella. Y como un buen ministro, hermano Noé, tú tienes que apartarte de ese tipo de doctrinas que no son bíblicas, que ponen a las personas, que hacen que las personas tengan su confianza en sí mismo en vez de poner su confianza en el Señor. Déjame decirle, una vez estaba viendo un predicador y estaba predicando algo contrario a la palabra de Dios. Este predicador decía, estaba hablando de un pasaje que viene en el libro de los Jueces, cuando el pueblo de Israel era perseguido por los amalecitas, por el pueblo de Amalek. El pueblo de Amalek venía y le robaba todo, las cosechas al pueblo de Israel, venía y le robaba su ganado, venía y le robaba todo lo que tenía. Y los de Israel estaban escondidos. De ahí cuando Gedeón estaba en una cueva sirviendo trigo, y déjeme decirle, dijo este hombre, dijo: ¿por qué el pueblo de Israel estaba en esa situación? Si ellos ya estaban en la tierra prometida, y de hecho que estaban en la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, que Dios les había dicho. Y este hombre decía: el propósito de Dios es que usted sea rico. Y yo me quedé cuando digo: el propósito de Dios es que usted sea rico. Y me quedé: ¿cómo que el propósito de Dios es que seamos ricos? Y dijo, y usó este pasaje, y estaba diciendo: si el pueblo de Israel estaba en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, ¿por qué se empobrecía? Porque dice la palabra que el pueblo de Israel se empobrecía cada día a causa de los madianitas. Y este hombre decía: es que hay espíritus madianitas que vienen y te roban las bendiciones. Y yo dije: eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Este pasaje está transgiversado, no es lo que enseña la palabra de Dios. El pueblo de Israel ciertamente estaba sufriendo a causa de los madianitas, pero el pueblo de Israel principalmente estaba sufriendo por su necedad, estaba sufriendo por haberse apartado de Dios vivo y verdadero, por haber dado la espalda a Dios. Dios usaba a otros pueblos para sojuzgar a su pueblo, y cuando su pueblo se arrepentía, Dios les levantaba un juez para que lo libertara. Déjeme decirle, un hermano John Piper dijo que si el amor de Dios por usted y por mí se midiera en la salud que tenemos, o en la riqueza que pudiéramos tener, o en el bienestar económico que tuviéramos en esta vida, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo, porque Pablo no tuvo ni salud, no tuvo ni riqueza, no tuvo ni comodidades. Si el amor de Dios se midiera por esas cosas, por la comodidad, por la riqueza o por la salud que tengamos en esta vida, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo, ¿verdad? Porque Dios no le dio nada de eso al apóstol Pablo. Y déjeme decirle, un buen ministro debe predicar la verdad. ¿Sabes qué? Dios no te está prometiendo riquezas en este mundo. Y déjeme decirle, yo no digo que Dios no te las pueda dar. Sí te las puede dar. Yo no tengo nada en contra de las personas que son ricas, ni que la persona prospere. Qué bueno. Si Dios le bendice, qué bueno que prospere, que el Señor lo levante, que lo prospere. Qué bueno, gloria a Dios. Pero cuando una persona le promete la prosperidad a alguien, en vez de enseñarle lo que realmente dice la palabra del Señor, déjame decirle que le está mintiendo.
Porque déjeme decirle, a final de cuentas de esta vida que nos llevamos, de este mundo que nos vamos a dejar, que nos vamos a llevar. Había un hombre muy tacaño que tenía mucho dinero, era multimillonario, y tenía un contador que pues, también era igual que él. Y dijo, y como este hombre era muy tacaño, dijo, y le dijo a su contador, dijo, sabes, el día que yo me muera, yo no quiero dejarle mi dinero a nadie. Dijo, quiere que me entierren con todo mi dinero, porque yo no quiero dejar mi dinero a nadie. Y pues el contador muy abusado cumplió su última voluntad de acuerdo a lo que él quería. Escribió, cuando aquel hombre murió, él hizo un cheque por toda la cantidad de dinero que tenía aquel hombre y lo echó en el ataúd. Lógicamente ya no lo iba a poder cambiar, o sea, se quedó con todo su dinero. Pero déjame decirle, de este mundo nada podemos sacar. Y cuando ponemos la mirada en las cosas terrenales en vez de poner la mirada en las cosas celestiales, estamos fallándole al Señor. Dice, cierto sean sus hermanos, un buen ministro de Jesús, continúe con las palabras de fe y de la buena doctrina que ha seguido. Pablo sabía que Timoteo había seguido una buena doctrina, la verdad que se conforma a la palabra de Dios. Y ¿sabe qué? Cuando sigas una buena doctrina, es una buena doctrina que tiene una finalidad. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe qué? Una doctrina que no se conforma a la palabra de Dios no es una buena doctrina. Una doctrina que está fuera de la palabra de Dios no es una buena doctrina. Y por eso dice Pablo aquí a Timoteo, dice, nutrido con la palabra de la fe, nutrido, alimentado. ¿Sabe qué? Un pastor, y no solamente el pastor, también usted como miembro del cuerpo de Cristo debe alimentarse. Imagínense que usted comiera una vez a la semana, ¿cómo estaría? Entonces, ¿por qué a su espíritu le da solamente comer una vez a la semana? ¿Cómo lo tiene? ¿Sabe qué? El alimento lo necesitamos diariamente para nutrirnos, ¿verdad? Necesitamos alimentarnos, nuestro cuerpo físicamente, alimentarlo diariamente, ¿verdad? Nuestro espíritu también necesita el alimento, y el alimento lo va a encontrar en la palabra del Señor. Un buen ministro tiene que buscar su pan diario en la palabra del Señor, alimentándose. Un buen seguidor de Cristo, un buen cristiano, va a buscar alimentarse de la palabra del Señor diariamente. Un buen ministro del Evangelio del Señor tiene que ser una persona que tenga no solamente que predique la verdad, sino que viva también la verdad. ¿Sabe? Como ministro no podemos predicar una cosa y vivir otra. Tenemos que, nuestro mejor sermón es el que vivimos, es el que mejor podemos predicar. Nuestro mejor sermón es nuestra vida. Tu mejor sermón va a ser tu vida, porque va a ser la que va a hablar de ti, va a ser la que va a hablar lo que tú crees, va a ser la que va a hablar en quien tú has creído, va a ser la que va a hablar de que realmente el Señor ha transformado tu vida. Ese es el sermón, mejor sermón que vas a predicar, el que prediques con tus vidas. Ese es el mejor sermón, es el mejor nuestro testimonio, es lo que realmente somos, es lo que realmente hemos creído. Dice aquí en el versículo 7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Un buen ministro debe desechar las fábulas. Las fábulas son inventos del hombre. Hace días estaba un hermano dando
la clase en la escuela dominical, un hermano americano, y estaba diciendo acerca de Adán y Eva cuando el hombre cayó, y decía que la primera muerte la primera muerte registrada en la Biblia, que cuál había sido la primera muerte registrada en la Biblia. Y pues muchos decían pues, que Caín había matado a Abel, o sea que la primera muerte era Abel. Y yo bromeando le dije que el hermano, le dije el primero que murió fue el burro. Y se quedó sorprendido, no supo ni por qué le dije eso. Y, o sea, yo se lo dije bromeando, después de la clase, no se lo dije frente a la clase, se lo dije de broma. Le dije, el primero que murió fue el burro. Y se quedó sorprendido. Dice, ¿cómo? Sí, hermano, sí murió primero el burro. No. Dice, ¿por qué dice que murió primero el burro? Le dije, porque la tradición dice, o la gente dice, que Caín mató a Abel con una quijada de burro. O sea, el primero que tuvo que haber muerto fue el burro para que agarrara aquella de la quijada. Y no le daba bastante risa al hermano. Le dije, además, el mismo burro cosió las túnicas de las pieles que les puso a Adán y a Eva de la piel de ese burro. Claro, eran fábulas, eran cosas que la gente dice. No dice la Biblia con qué lo mató. Pero ¿sabe qué? Muchas personas lo pueden tomar en serio. Muchas personas se la creen, dicen, pues si el pastor dice que fue eso, pues dice, desecha las fábulas. Eso desecha, esas cosas. Otra vez oí un hermano que estaba platicando cuando fue aquel profeta que fue comido por el gran pez, cuando Jonás fue comido por aquel gran pez. Dice, hombre hermano, aquel pez estaba tan grande, que Jonás hasta cabía parado. Y le dije, ¿cómo hermano? Dice, no, pues era un pez enorme que Jonás cabía parado adentro. Le dije, hermano, ¿dónde sacó eso? ¿Dónde dice la escritura que Jonás estaba parado adentro del pez? Son fábulas, son cosas que la gente cuenta. O eso que ayúdate, que Dios te ayudará. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Y déjame decirle, búsqueme en la palabra de Dios a ver dónde dice eso. Eso no está en la Biblia. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, desecha las fábulas, lo que la gente dice, lo que la gente comenta, eso no lo uses como una doctrina, como un dogma. No lo tomes así. Esas cosas tienen que ser desechadas. No puede ser una doctrina eso. Otra de las cosas, una cosa muy curiosa que también mi hermana me preguntó, mi hermana vive en Mexicali, y me habló por teléfono y me dijo, oye, ¿es cierto que el beber orines es bueno porque la Biblia lo dice? Le dije, ¿cómo dices que el beber orines es bueno? Dice, no, es que tenemos un amigo que nos dijo que era bueno beber el primer orín de la mañana, que era bueno para la salud, porque la Biblia lo dice. Y ya busqué el pasaje que me dijo, y está hablando, está hablando acerca del matrimonio, cuando dice, bebe el agua de tu propia cisterna y sea para ti mismo sus raudales. Y aquel hombre toma ese versículo y le dice, bueno, pues ¿cuál es la cisterna de uno? La cisterna es algo que contiene agua, que sirve para contener agua. Y dice, ¿cuál es una cisterna que nosotros tengamos en el cuerpo? Pues es la vejiga. Entonces, nuestra cisterna es la vejiga, entonces vamos a beber el agua de la vejiga. Y es un texto sacado de contexto, y es una gran mentira. Y bueno, usando la palabra del Señor. Y déjeme decirle que muchos usan la palabra del Señor para contarle mentiras. Por eso, ¿sabe qué? Por eso es bueno conocer la palabra de Dios, para que no nos vengan a contar los dientes, para que no a todo lo que dicen le digamos amén.
Debemos ser instruidos en la palabra del Señor. El pastor tiene que ser instruido en la palabra de Dios. Debe conocer la palabra de Dios. Debe saber usar la palabra de Dios. Y no solamente el pastor. Déjeme decirle, hoy en día la gente se deja llevar por ese tipo de cosas, por esas fábulas, por esas, lo que la gente cuenta. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, simple y sencillamente por eso. No conocen la palabra de Dios. Si realmente la persona conociera la palabra de Dios, sabría si el que está enfrente predicando o hablando está diciendo o está hablando conforme a la palabra de Dios, o está torcido, o está llevándolo por otro lado. Y déjeme decirle, un pastor debe estar preparado para todas esas cosas. Debe estar ejercitado, como dice aquí el apóstol Pablo, dice, desecha la fábula profanas y de viejas. Dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Ejercítate para la piedad. ¿Sabe qué? Un atleta se ejercita todos los días. Un atleta se ejercita todos los días para mantenerse fuerte, para mantenerse activo. Y así mismo el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que se ejercitara en la piedad. Pero también dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, porque es algo temporal, tarde o temprano se va a acabar, el cuerpo se acaba. Dice, pero la piedad para todo aprovecho. Ustedes saben quién es Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Creo que muchos de ustedes vieron sus películas. Un hombre que en los 70 ganó Mr. Olympia como 3 veces, que estaba súper fornido. Pusieron una foto de él cuando en esos años, y pusieron una foto actual. Andaba en la playa este hombre, y pusieron una foto cuando estaba, pues cuando había ganado el Mr. Olympia, que fue como el 73 o 70 y tantos, y pusieron una foto actual. Y pues ya de aquel hombre fornido, ya no era el mismo. Parecía uno de esos muñecos de peluche cuando le sacan la borra. Así se miraba aquel hombre. Ya por más ejercicio que hiciera, ya su cuerpo ya no podía. Ya no era el mismo hombre. O sea, lo que quiere decir el apóstol Pablo, dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. No te va a servir para siempre. Tarde que temprano se te va a acabar. Pero el ejercicio para la piedad, el ejercitarse en la palabra del Señor, es provechoso. Eso tiene promesa para esta vida y la venidera. Hermano, usted y yo necesitamos estar ejercitados en la palabra. ¿Sabes cuándo es cuando los atletas se ejercitan? Por lo general en la mañana. En la mañana se levantan y lo primero que hacen es se ponen a correr o a hacer ejercicio. Bueno, nosotros como cristianos también, en la mañana también, lo que tenemos que hacer es ejercitarnos en la palabra del Señor, tener nuestro devocional, leer la palabra, orar. Porque déjeme decirle, o qué es lo que hacemos a veces. A veces nos levantamos y corre porque ya se hizo tarde para el trabajo. Y no nos acordamos de Dios, no nos acordamos de orar, no nos acordamos de leer la palabra. En vez de ejercitarnos en eso, debemos estar ejercitados en eso. Y déjeme decirle, dice Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, enseña esto a los hermanos para que seas un buen ministro. Un buen ministro debe llevar por un buen camino a su congregación. Un buen ministro debe instruir a su congregación. Un buen ministro, ¿sabe qué? El hermano Noé, como su pastor, le va a hablar a veces suave, a veces va a tener que hablarle fuerte. El hermano Noé va a tener que hacer eso, porque la palabra del Señor se lo va a pedir. Porque la palabra del Señor lo va a hacer que haga eso. Tiene que ser guiado por la palabra del Señor. ¿Sabe? Nosotros cuando escribimos un sermón, no lo escribimos, o al menos yo no lo escribo para decirle algo a alguien.
para señalarle algo a alguien. Y ¿sabe qué? Muchas veces las personas, la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque hay veces que la gente dice, o le dice a las mujeres, por lo general a los hombres, tú ya les debes de ir a el chisme al pastor, ya le dijiste, y por eso está predicando esto. Déjame decirle, no, es la palabra de Dios. Ni nadie vino con el chisme, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y da a cada uno lo que necesitamos. Y da lo que cada uno necesitamos escuchar. No necesitan que irle con el chisme al pastor. ¿Sabe qué? Dios le va a poner en el corazón del pastor y Dios le va a dar las palabras. Porque ¿sabe qué? Cuando andamos mal, la palabra de Dios nos va a confrontar. La palabra de Dios es, yo siempre he dicho a los hermanos, la palabra de Dios es como un espejo que nos confronta tal y cual somos. Y esos espejos que tienen, que se amplifican, que tienen aumento. ¿Sí ha visto esos espejos, verdad? Que usted no se ve qué es lo que tiene en la cara, pero cuando se ve un espejo de esos, ve todas las imperfecciones que tiene en el cutis, todo lo que está mal, los granitos que no ve a simple vista, ve cuán imperfecto es, cuán imperfecto está, ¿verdad? Hay esas arruguitas que usted no las ve, las patitas de gallo se ven más, se ven grandotas, ya parece que los gallos se pusieron zapatos porque ya se les notan más. Bueno, ahí se ve más. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a confrontar con nuestro pecado. La palabra de Dios nos va a hacer ver la verdad tal y cual es. Y esa es la palabra que hermano Noé necesita predicar. La palabra que confronta, la palabra que dice verdad. No la palabra que hace que el pecador salga conforme con su pecado. La palabra que hace que el pecador salga y siga haciendo lo que siempre hace, seguir pecando. No, la palabra del Señor, cuando es expuesta, va a traer convicción a tu vida. Y va a traer convicción a tal punto que no te va a dejar en paz hasta que no te arrepientas y busques al Señor Jesucristo. Esa es la palabra que debe ser predicada. No esa palabra que viene y que solamente da palmas al pecador y le dices, tú sigue adelante y vas a ver que todo te va a ir bien. No, no te va a ir bien. Tienes que, muchos se acomodan la palabra de Dios a su vida. Quieren acomodar la palabra de Dios a su vida. Pero la verdad es que tenemos que acomodar nuestra vida a la palabra de Dios. No hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga. Debemos hacer lo que la Biblia dice que hagamos. Debemos obedecer porque es palabra de Dios. Debemos vivirla porque es palabra de Dios y porque es su verdad. Y en la verdad tenemos que vivir. Hermano, sigue adelante. No es, como tú bien dijiste, no es fácil, pero ¿sabes qué? No estamos solos. Ha habido situaciones en mi vida que yo también, situaciones que me han puesto a pensar y no te voy a negar que hay situaciones difíciles en el ministerio que te dan ganas hasta de dejar el ministerio. Pero déjame decirte que el Señor es el que te va a fortalecer. El Señor es el que te va a usar. A mí han pasado situaciones difíciles en mi vida, pero el Señor me ha fortalecido y aquí estoy sirviendo. Tú también, hermano, sigue adelante, sirve al Señor. Hermano, apoya a su esposo. Él necesita de usted, necesita de su apoyo, de su oración. Iglesia, apoya a su pastor, ore por él. Siempre le pedimos al pastor que ore por nosotros, ¿verdad? Pero ¿quién dice yo oro por mi pastor? ¿Verdad? Siempre le decimos, o nos quejamos que el pastor siempre nos anda echando. ¿Por qué no oras por el pastor? Ore por su pastor. Dígale, Señor, pon las palabras en la boca del pastor, esas palabras. Cuando usted venga a la iglesia, dígale, Señor, pon las palabras en la boca de mi pastor, esas palabras que yo necesito escuchar para mi vida. Y me voy a someter a tu palabra. Dígame eso. Le dice eso. Y si no, empiece a hacerlo. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra. Y
te pido por tu pueblo, Señor, que tú bendigas a cada persona que está aquí, Señor. Sé con ellos, Padre. Te pido, Señor, que tú le des sabiduría también a mi hermano Noé, Señor, ahora en el ministerio, Padre, ahora que ha sido ordenado, Padre bendito. Que tú, Señor, lo uses, lo unjas, Señor. Que, Padre, ponga, Señor, los ángeles, Señor, protegiéndolo, Señor, guiándolo, cuidándolo, Padre bendito. Te pido por su familia, por su esposa, por sus hijos, Padre bendito. Apártalos del enemigo, Padre bendito. Pon ángeles a su alrededor, Señor, protegiéndolos, Señor, de los dardos del enemigo, Padre. En su relación como pareja, Señor, también, Padre bendito, que tú los protejas, Señor. Te pido, Señor, que usa a mi hermano Noé, Padre bendito. Dale esa sabiduría, ese entendimiento que él necesita, Señor, para guiar a tu pueblo. Y te pido por este pueblo, Padre bendito, que está aquí, Señor, que tú, Padre, seas con ellos, Padre, que ellos cuiden y bendigan a su pastor, Padre bendito, que oren por él, Señor, que, Padre, sean obedientes a tu palabra, Señor. Te lo pido y lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, tenemos un refrigerio ahí arriba en el salón por este oficio que hicieron los pastores el día de hoy. Pedimos que nadie se nos vaya, pasamos al segundo piso, al salón, pero vamos a orar por los alimentos que vamos a ingerir en esta noche. Gracias te damos, Padre Santo, por todas tus bendiciones, porque tu palabra ha sido clara, ha traído bendición a nuestra vida, Padre Santo. Pidiéndote, Señor, que nuestro corazón se vaya rebosando esta noche de bendición, de felicidad, Señor, de gozo, Padre Santo, para poder conocer cada día más tu palabra, poderla hacer realidad, Señor, en cada instante de nuestra vida. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, que bendigas estos alimentos, Padre Santo, que los multipliques, que los lleves a aquellos hogares que nos quieren. En el nombre de Cristo Jesús.